Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMATE de noveno grado. En esta ocasión les voy a trabajar el tema Teorema de la base media, parte 2. Este tema corresponde a la lección 12, semejanza y paralelismo de la unidad número 5, figuras semejantes. Pasemos a la clase. Teorema de la base media, parte 2. El problema de esta clase dice así. En el triángulo ABC, M es el punto medio del lado AB. A partir de M se traza un segmento paralelo BC que corta al lado CA en el punto N. Utiliza semejanza de triángulos para justificar que N es el punto medio de CA y MN es un medio de BC. Pasemos a la solución. Lo primero que vamos a hacer es describir los elementos que nos está dando el problema. Nos dice el problema que en este triángulo de vértices ABC, M es el punto medio del lado AB. Este lado AB tiene punto medio M. Entonces, si M es el punto medio del lado AB, se cumple también que la longitud que existe desde A hasta M, esta longitud es la misma longitud que existe de M hasta B. Y lo indicamos con estas rayitas. Estas rayitas indican que la longitud AM es igual a la longitud MB. Sigamos. Luego nos dice que a partir de M, a partir de ese punto, se traza un segmento paralelo a BC que corta al lado CA en el punto N. A partir de M se traza un segmento paralelo a BC. Indicamos ese paralelismo con estas flechitas. Y corta al segmento CA en el punto N. No nos está diciendo que este punto N es el punto medio de CA. Solamente nos está diciendo que al trazar este segmento paralelo a BC, corta al segmento CA en este punto N, que no sabemos si es punto medio. Luego nos dice, utiliza semejanza de triángulos. Observa, utiliza semejanza de triángulos. Para justificar que N es el punto medio, tenemos que justificar que ese N es punto medio de CA y también justificar que MN, este segmento MN, es la mitad del segmento BC. Bien, lo primero que vamos a hacer es demostrar que los triángulos AMN y ABC son semejantes, porque nos dice acá el problema, utiliza semejanza de triángulos. No sabemos si son semejantes, entonces lo primero que hacemos es demostrar que el triángulo AMN es semejante al triángulo ABC, como hicimos en la clase anterior. ¿Qué criterio vamos a utilizar? Vamos a ver qué elementos nos da el problema. Vamos a escribir aquí afirmaciones y justificaciones. La primera afirmación que vamos a hacer es respecto a este ángulo, el ángulo MAN. Este ángulo MAN, que sería este ángulo de acá, observa, este ángulo es congruente al ángulo BAC, este ángulo BAC. ¿Por qué es congruente? Porque es compartido por ambos triángulos. El triángulo pequeño AMN tiene este ángulo y el triángulo grande ABC también tiene ese ángulo. Por lo tanto, es un ángulo que lo comparten. Así que esos ángulos son ángulos congruentes. Seguimos. También tenemos que el ángulo AMN, este ángulo de acá, observa, el ángulo AMN, este ángulo, es congruente con el ángulo ABC, este ángulo ABC, este ángulo de acá. ¿Por qué son congruentes? Porque son ángulos correspondientes entre paralelas. Este segmento MN es paralelo al segmento BC, por lo tanto este ángulo es correspondiente con este y son correspondientes entre paralelas. Estos ángulos son ángulos congruentes. Así que podemos afirmar que el triángulo AMN es semejante al triángulo ABC con esta información. Observa que en el triángulo AMN tenemos un ángulo rojo y un ángulo verde. Y en el triángulo ABC tenemos un ángulo rojo y un ángulo verde. Tenemos dos ángulos congruentes. Entonces, por el criterio ángulo-ángulo, el triángulo AMN es semejante al triángulo ABC. En la clase anterior ocupamos el criterio lado, ángulo, lado. En este caso, donde nos están dando segmentos paralelos, aquí vamos a ocupar el criterio ángulo, ángulo.
Esto es lo primero que siempre tenemos que hacer para poder trabajar estos dos temas y otros temas que vienen. Demostrar que los triángulos son semejantes. Ya tenemos entonces que el triángulo AMN es semejante al triángulo ABC. Entonces ya estamos listos para justificar que N es el punto medio de CA y MN es un medio de BC. Vamos a invertir el orden de esta demostración o de esta justificación. Primero vamos a justificar que MN es un medio de BC, porque a partir de esto vamos a deducir lo otro. Entonces lo primero que hacemos es justificar que MN es un medio de BC. Vamos a armar la tablita de datos. Aquí ponemos afirmación y justificación. Observa lo siguiente. Vamos a sacar de este triángulo información que ya conocemos. Por ejemplo, sabemos que AM es AAB, este lado AM, que sería esta longitud del triángulo pequeño, es AAB, que sería la longitud del triángulo grande, como 1 es a 2, porque M es el punto medio. Estos dos segmentos están a una razón de 1 a 2. Esta información la podemos obtener porque el problema ya nos dice que M es punto medio. Entonces podemos escribir que AM es igual a un medio de AB, pasando AB a multiplicar con un medio. Tenemos AM es igual a un medio de AB. Y esta expresión la podemos escribir aquí como una afirmación. Esto se cumple porque M es el punto medio de AB. Esta es la justificación de esta relación. M es el punto medio de AB. Y esta información nos lo está dando el problema. Seguimos. Vamos a verificar lo siguiente también, que MN es ABC, en este caso sería MN es ABC como 1 es a 2. ¿Por qué se da esta razón? Porque son triángulos semejantes. Ya demostramos que el triángulo AMN es semejante al triángulo ABC. Entonces MN está a una misma razón con BC. Ya tenemos que la razón es un medio. Entonces podemos escribir esta expresión MN es un medio de BC. Y eso lo ponemos acá. Y esto se da por la semejanza de los triángulos AMN y ABC. Y aquí tenemos la respuesta. MN es un medio de BC. MN es un medio de BC. Ya justificamos que MN es un medio de BC. Enseguida vamos a justificar que N es el punto medio de CA. Para esta justificación hacemos la siguiente afirmación. NA es ACA. NA es ACA. Como los triángulos tienen esta semejanza, un medio, aquí tenemos un medio, entonces NA es ACA como 1 es a 2, para que se cumpla que los triángulos son semejantes. No podemos tener otro valor, porque si fuera un valor diferente, el triángulo AMN no es semejante al triángulo ABC. Y aquí podemos observar que NA es un medio de CA, pasando CA a multiplicar con un medio. Ponemos esta información en la tabla de afirmaciones y justificaciones y observamos lo siguiente. NA es un medio de CA, la justificación es por la semejanza de los triángulos AMN y ABC. Y por lo tanto se cumple que N es el punto medio de CA. N tiene que ser el punto medio de CA porque NA es ACA como 1 es a 2. O de otra manera, NA es la mitad de CA. Por lo tanto, N tiene que ser el punto medio. Y aquí tenemos la respuesta que andamos buscando. Ya con esto justificamos que MN es un medio de BC y justificamos que N es el punto medio de CA. Pasemos a la conclusión. La conclusión dice lo siguiente. Si por el punto medio de uno de los lados de un triángulo cualquiera se traza una paralela a un segundo lado, entonces esta paralela corta al tercer lado en su punto medio y su longitud es igual a la mitad del lado al cual es paralela. Resolvamos un ejemplo. El ejemplo de esta clase dice así. Calcula el valor de X si M es el punto medio del segmento AB y el segmento MN es paralelo al segmento BC y el segmento MN mide 3.5 unidades. Nos dan esta información. Nos dan que el segmento MN es paralelo al segmento BC, pero también nos dan esta información donde nos dicen que M es el punto medio de este lado AB.
Observa, M es punto medio. Y como M es punto medio y el segmento MN es paralelo al segmento BC, eso significa que MN es la mitad del segmento BC. Como MN vale 3.5 unidades, por el teorema de la base media se cumple que MN es ABC, MN es ABC, como 1 es a 2, porque un medio es la razón de semejanza del triángulo AMN y el triángulo ABC. Y también ya dijimos que MN es la mitad de BC. Por lo tanto, MN es ABC como 1 es a 2. Si sustituimos datos, en lugar de MN ponemos 3.5 y en lugar de BC ponemos el valor de este segmento que es 5x menos 3, tenemos que 3.5 entre 5x menos 3 es igual a un medio. Resolvemos esta ecuación multiplicando cruzado. 2 pasa a multiplicar con 3.5 y 5x menos 3 multiplica a 1. Nos queda 2 por 3.5 igual a 5x menos 3 por 1, que sería 5x menos 3. 2 por 3.5 es igual a 7 y 7 es igual a 5x menos 3. Despejamos 5x pasando menos 3 al miembro izquierdo, nos queda 7 más 3 igual a 5x. 7 más 3 es igual a 10, 10 es igual a 5x, que es lo que tenemos en el miembro derecho. 5 que multiplica x pasa a dividir a 10 y nos queda 10 entre 5 igual a x. Y 10 entre 5 es igual a 2, por lo tanto x es igual a 2. Aquí tenemos el valor de x que nos pregunta el problema. Calcula el valor de x. Hay otra forma de resolver este problema. Como ya sabemos que la longitud BC es el doble que la longitud MN, entonces tenemos que 5x menos 3 es igual a 2 por 3.5, porque 3.5 hay que multiplicarlo por 2 para obtener el valor de 5x menos 3. Resolvemos esta ecuación, que por cierto, esta ecuación la tenemos aquí. Observa, aquí tenemos esta ecuación. Evitamos este procedimiento. Entonces, resolviendo esta ecuación, tenemos que 5x menos 3 es igual a 2 por 3.5, que es 7. 5x igual a 7 más 3, porque el menos 3 pasa a sumar al miembro derecho. 5x es igual, 7 más 3, eso da 10. Y x es igual a 10 entre 5. X es igual, 10 entre 5, eso es 2. Y aquí tenemos el mismo valor que encontramos en este procedimiento. Pero esto lo pudimos hacer porque se cumple que MN es la mitad de BC. Si no se cumple esa condición, no podemos plantear esta ecuación. Bien, con este ejemplo ya estamos listos para pasar a resolver los problemas que nos plantea el libro texto. El problema de esta clase dice así: en el triángulo ABC, M es el punto medio del segmento BC y el segmento NM es paralelo al segmento AB. Literal A, calcula el valor de x si el segmento CA mide 10 centímetros. Y nos dan esta figura en la cual conocemos lo siguiente. Conocemos que M es el punto medio del lado BC. Y a partir de M se traza una paralela a este lado AB. Una paralela NM. Aquí tenemos NM paralela al segmento AB. Por lo tanto, si M es punto medio y este segmento es paralelo a este segmento, N también es punto medio del lado CA. Y si N es punto medio del lado CA, conociendo que CA mide 10 centímetros, entonces tenemos que CN tiene que medir 5 centímetros. Entonces tenemos que 3x más 2 es igual a 5. Y tenemos esta ecuación que resolvemos para x. Despejamos x, tenemos 3x igual a 5 menos 2. Y 3x va a ser igual, 5 menos 2 es igual a 3. Y x es igual 3 entre 3. Y 3 entre 3 es igual a 1. Así que tenemos que el valor de x es 1. Y podemos demostrar que 3x más 2 es igual a 5. Observa, si en lugar de x ponemos 1, tenemos 3 por 1 es igual a 3. Y 3 más 2 es igual a 5. Este segmento vale 5. Ya resolvimos el literal A. Continuemos con el literal B. El literal B nos dice cuál es la longitud del lado BC. Este lado, el lado BC, nos piden esta longitud, pero ya conocemos cuánto vale x. ¿X cuánto vale? X vale 1. Así que podemos conocer cuánto mide este segmento.
tenemos que MC, este segmento MC, es igual a 2x más 5. Como x es igual a 1, sustituyendo en lugar de x ponemos 1, nos queda 2 por 1 más 5. Eso es igual a 2 más 5, porque 2 por 1 es igual a 2 y 2 más 5 es igual a 7. Si la longitud MC es 7 centímetros, entonces BC tiene que ser el doble, porque BC es el doble de MC. Observa que M es punto medio, por lo tanto BC es el doble. Multiplicamos 2 por 7 y nos queda que BC es igual a 14 centímetros. Aquí tenemos la respuesta que andamos buscando. Ya tenemos que el valor de X es 1 y tenemos que el valor de BC es 14 centímetros. Ya resolvimos el problema que nos presenta el libro texto. Pasemos al cuaderno de ejercicios. El cuaderno de ejercicios nos presenta este problema de repaso. Número 1. En el triángulo ABC, este triángulo ABC, calcula la longitud del segmento CD, este segmento que viene desde C hasta D, si el ángulo CBD, que sería este ángulo de acá, es igual al ángulo BAC, el ángulo BAC. Aquí tenemos dos ángulos congruentes. Te voy a resolver este problema, aunque no estoy acostumbrado a resolver problemas del cuaderno de ejercicios, pero este es un caso especial. Así que primero intenta realizarlo y luego compara con esta solución. Vamos a indicar este ángulo. Observa que este ángulo es compartido por dos triángulos. El triángulo DBC contiene este ángulo y el triángulo ABC también tiene este ángulo. Entonces tenemos lo siguiente. El triángulo DBC tiene estos dos ángulos y el triángulo ABC también tiene estos dos ángulos. Y por el criterio ángulo-ángulo se cumple que el triángulo ABC es semejante al triángulo DBC. Bien, si no comprendiste lo que acabo de decir, vamos a separar los dos triángulos. Voy a separar el triángulo DBC del triángulo ABC. Observa, aquí tenemos. Advierte que el ángulo que comparten es el ángulo C y este ángulo B le pertenece al triángulo DBC. ¿Sí? Fíjate, este ángulo solamente le pertenece al triángulo DBC. Así que cuando separamos el ángulo, este ángulo se viene con el triángulo DBC, este ángulo. Y este ángulo lo comparten, por lo tanto le pertenece al triángulo ABC como al triángulo DBC. Bien, teniendo los triángulos separados es más fácil identificar que tienen dos ángulos congruentes. Observa, tienen dos ángulos congruentes, por lo tanto, por el criterio ángulo-ángulo, los triángulos son semejantes. Y si son semejantes, también los lados tienen que ser proporcionales. ¿Cuáles lados? Los lados homólogos. Y para identificar los lados homólogos podemos utilizar los ángulos. Así tenemos que el lado opuesto de este ángulo, que lo indicamos con una ruedita, es homólogo con el lado opuesto de este ángulo. ¿Sí? Estos dos lados son homólogos. También tenemos que el lado opuesto de este ángulo, este lado opuesto, que lo indicamos con dos rueditas, es homólogo con el lado opuesto de este ángulo, el lado AB. Entonces tenemos estos lados homólogos. Entonces el lado que no indicamos con ninguna bolita, en este caso sería para este triángulo el lado BC, lo indicamos con tres bolitas, es homólogo con el lado CA, que lo indicamos con tres bolitas. ¿Para qué es necesario identificar los lados homólogos? Porque de esa forma podemos armar una proporción que nos permita encontrar la longitud que nos están pidiendo, la longitud CD. Para eso también tenemos que definir el orden en que vamos a comparar los triángulos. El orden va a ser este. Vamos a comparar el triángulo DBC con el triángulo ABC, es decir, el triángulo DBC respecto al triángulo ABC. Y cuando digo respecto a, significa que las razones las vamos a armar en este sentido. Dividimos este segmento entre su correspondiente lado homólogo. No dividimos 12 entre este lado, sino que este lado entre 12. También dividimos este lado homólogo entre su correspondiente lado homólogo y este lado homólogo entre su correspondiente lado homólogo. En este sentido, eso significa DBC respecto al triángulo ABC. Entonces vamos a armar una proporción que nos permita encontrar el lado CD.
Entonces tenemos que la longitud CD es a 12 centímetros, ponemos eso, CD es a 12 centímetros, como 12 centímetros es a 16. Observa, 12 centímetros es a 16 porque tenemos 3 bolitas acá y tenemos 3 bolitas acá. Comparamos CD con BC porque tienen una bolita, entonces dijimos CD es a 12, como 12 es a 16. Entonces ponemos 12 es a 16. Despejamos CD, pasando a multiplicar 12 al miembro derecho, nos queda CD es igual a 12 por 12 entre 16. Observa, 12 por 12 entre 16. Simplificamos esta expresión, mitad de 16 es 8, mitad de 12 es 6, mitad de 8 4, mitad de 6 3, mitad de 4 2, mitad de 12 6, mitad de 2 1 y mitad de 6 3. Nos queda entonces nada más 3 por 3 y 3 por 3 es igual a 9. Así que la respuesta es la longitud del segmento CD es igual a 9 centímetros. Esta longitud del segmento CD es igual a 9 centímetros. Entonces ya solucionamos el problema. Continuemos. Número 2. Estos dos problemas también son de repaso. En el triángulo ABC, este triángulo ABC, M y N son los puntos medios del segmento BC y el segmento CA. Aquí tenemos que M y N son puntos medios. Calcula la longitud del segmento AB. Nos piden este segmento, el segmento AB. Observa que si nos dan estos dos puntos medios y nos dan esta longitud, es fácil saber esta longitud por el teorema de la base media. Número 3. En el triángulo DEF, M y N son los puntos medios del segmento DE y FD respectivamente. Calcula el valor de X. Aquí tenemos que M es punto medio del segmento DE y N es punto medio del segmento FD. Entonces, si son puntos medios, esta longitud es la mitad de esta longitud. O de otra forma, 4x menos 3 entre 6x menos 1 es igual a 1 medio. Y ahí tenemos la ecuación que nos permite resolver este problema. Entonces, en estos dos problemas, conociendo la razón de los segmentos, podemos resolverlos fácilmente por el teorema de la base media. Continuemos con los problemas que nos presenta el cuaderno de ejercicios correspondientes a este tema. Número 1. En el triángulo ABC, M es el punto medio del segmento AB y el segmento MN es paralelo al segmento BC. Calcula las longitudes del segmento MN y el segmento NA. Aquí tenemos que nos dicen que M es punto medio del segmento AB, M es punto medio de AB y este segmento es paralelo a este. Por lo tanto, también N es punto medio. Y si N es punto medio, aquí tenemos que nos dan esta longitud, nos dan la longitud CA y por lo tanto, si conocemos la longitud CA, podemos conocer fácilmente la longitud NA. Y si conocemos la longitud, en este caso conocemos BC, podemos conocer fácilmente esta longitud por el teorema de la base media. Número 2, en el triángulo DEF, aquí tenemos este triángulo DEF, M es el punto medio de EF, EM es punto medio de EF, ya tenemos este punto medio, y MN es paralelo a FD, MN es paralelo a FD, entonces N tiene que ser punto medio también. Y luego nos dicen, calcula el valor de Y. Nos piden este valor. Si sabemos que M es punto medio, el segmento MN es la mitad del segmento FD. Y de esa manera podemos plantear una ecuación donde Y más 8, si lo multiplicamos por 2, eso es igual a 18. Y ahí tenemos la ecuación que nos permite solucionar este problema. Entonces, teniendo los segmentos paralelos, podemos conocer este segmento NA. Y teniendo estos segmentos paralelos podemos conocer el valor de Y. Ok, jóvenes, esto es todo. Con esto finalizamos esta clase. No se te olvide regalarme un like, activar la campanita, suscribirte y nos vemos hasta el próximo video.